Bueno, más cositas que contarles. El otro día hubo una jornada, estuvimos allí unos minutitos antes de comenzar la misma, hablando con el presidente, con el organizador. Una jornada, desde mi punto de vista, yo lo decía y vuelvo a repetir, es por eso que he querido invitarle personalmente al programa, sobre bajo el título Amenaza terrorista en Europa e islamofobia, ¿no? Esto lo organiza la Asociación de Medio Ambiente y Educación, AMAE, que son sus siglas, y por hacer un poco balance y conocer un poco qué se expuso, qué se habló, qué se puso encima de la mesa sobre el particular. A modo de titular, en la prensa local titulaban "Expertos en terrorismo piden formar a los imanes con la ayuda de Marruecos". De esto, en fin, evidentemente se habló entre otras cosas. Este señor se llama El Hassan Belarbi, es presidente de la Asociación de Medio Ambiente y Educación, quien organizaba esta jornada, y también es profesor de Ingeniería Química en la Universidad de Almería. Lleva unos cuantos años, tantos como 15 aproximadamente, dando clases en nuestra universidad. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Me alegro de verte. Me recordaba que alguna vez, en alguna ocasión hemos hablado, pero efectivamente, ya la memoria no, el disco duro no da para más. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo decía, y lo vuelvo a repetir, lo digo con sinceridad, que esto me parece muy acertado, incluso que tenía que llevarse de vez en cuando a cabo, para intentar reflexionar y concienciar al personal, ¿no? Sobre todo por lo de islamofobia, ¿no? Sí. De la situación, lo ocurrido en estos últimos meses, años, atentados terroristas, y casi siempre señalando con el dedo hacia el mismo lugar y hacia las mismas personas. Sí. Por desgracia, siempre las víctimas son los mismos, ¿no? Sí. Pero en todo caso, yo creo que es un buen momento para hablar, para acercar ideas, ¿no? Sobre todo entre los españoles y los marroquíes, ¿no? Parece que no hablamos mucho, ¿no? Y hay que hacerlo a menudo, ¿no? Digamos, opinar, pensar, que sea como terapia, ¿no? Claro. Hay que hablar. Hay que tener claro que Marruecos no puede ser una amenaza para nuestro país, evidentemente. En absoluto, en absoluto. Al contrario. Hay lazos de unión, proximidad, por supuesto, sobre todo donde nos encontramos nosotros ahora mismo. También historia, ¿no? Por supuesto. Hay mucha historia entre España y Marruecos, y creo que, aunque esa historia a veces fue cargada un poco de hechos históricos que hoy en día, digamos, cuesta trabajo superarlos, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, como los años del protectorado español, por ejemplo, la participación de los marroquíes musulmanes en la Guerra Civil Española, pues son, digamos, hechos históricos que han dejado heridas y que, pues, hace falta una reconciliación un poco con el tiempo, ¿no? Para sacar de la cabeza esos prejuicios, digamos, que tenemos allí, ¿no? Y sacarlo fuera y acercar uno más, o sea, acercarnos un poco más. Claro. ¿Qué balance puedes hacer, el Hassan, de la jornada del otro día, del pasado lunes? La verdad que la jornada fue un éxito total, ¿no? Porque el foro completo, yo contaba con 60 personas en el foro y al final tuvimos que añadir sillas porque llegaba la gente y estaban de pie. Muy interesante por la calidad de las intervenciones, por la calidad de los profesores que han intervenido, y muy interesante también el debate posterior. Fue la verdad que muy interesante y yo muy satisfecho de la jornada. ¿Qué temas se tocaron? En fin, por acercar un poco a la gente que se está ha tocado en el tema del terrorismo, sí. el tema, sobre todo lo que llaman, lo que se llama, bueno, en la prensa dicen yihadismo, ¿no? El yihadismo. Aunque, bueno, el yihadismo es un término, creo que se utiliza malamente, ¿no? Sí. ¿Por qué esto? Hombre, el yihad en el Islam siempre es una defensa propia. Y cuando uno es un asesino, realmente no está haciendo una defensa, ¿no? Una defensa propia. Entonces, para mí el yihad es luchar por sus hijos, sacarlos adelante, y no es totalmente lo contrario de los atentados, del terrorismo, de lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que el Islam no tiene que ver nada con eso, es inocente. Islam y terrorismo no. No, en absoluto, al contrario, es una religión de paz. Es una religión de paz, por lo tanto, y el terrorismo, lógicamente, no tiene religión.
no tiene frontera, no, o sea, no para una frontera determinada, ni tampoco tiene nacionalidad. Lo que pasó, por ejemplo, en Barcelona, hubo víctimas musulmanes también. Por lo tanto, lo que digo yo es que en esta circunstancia, pues, sufrimos el doble, ¿no? Primero por los atentados, porque yo puedo caer en el atentado, pues, como víctima, como cualquiera. Claro. Eso primero. Y segundo, sufrimos, pues, digamos, lo que surge posteriormente un poco de la islamofobia, ¿no? A raíz de, aunque realmente, pues, digamos, que los radicales también, que es una forma radical, pues aprovechan esos momentos para promocionar sus agendas de rechazo, ¿no? Hacia el extranjero y hacia el musulmán sobre todo. Claro. Sí. En fin, en ese sentido lo que apuntabas, cabe recordar que muchos de los atentados cometidos en Oriente Próximo, las víctimas son musulmanes. La gran mayoría. Más del 95% son víctimas musulmanes. Son musulmanes. Por lo tanto, no tiene sentido señalar a una nación o a una religión. Es decir, no tiene sentido decir algunos medios conservadores, bastante conservadores, pues publicaron de que el origen de todo esto es Marruecos. Eso es mentira. Es decir, los niños que cometieron los atentados en Europa, en París, en Bruselas, en Barcelona, son niños que la mayoría han crecido aquí. Claro. Han recibido una formación aquí y no, es decir, ¿por qué Marruecos? Claro. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia. Sí. El origen magrebí, ¿no? El origen, vamos, pero eso no es verdad. Claro. Le comentabas el otro día a mi compañero, quisiera retomar este tema, me parece muy interesante, hablando de estos chicos jóvenes que están siendo utilizados para cometer atentados. Totalmente, sí. ¿Cómo se puede luchar contra eso? ¿Cómo se puede evitar la radicalización de esta gente joven? Le voy a comentar una cosa. Se ve el programa de la jornada, yo estoy allí, o sea, en la mesa del debate, una mesa redonda. Yo no soy un especialista, pero cuando interviene digo, mira, yo quiero decirme lo que siento porque yo soy padre y me preocupa el futuro de mi hijo. Claro. Mis hijos nacieron aquí en Almería, son españoles de origen marroquí, sus padres son de origen marroquí, pero ellos nacieron aquí. Y me preocupa porque veo lo que estoy viendo y me preocupa en generación la segunda generación, porque en general la segunda generación, porque no están teniendo una formación, digamos, religiosa adecuada. Cuando hablo de la formación, mucha gente me critica una formación religiosa y me dicen que nosotros la queremos quitar de los colegios y vosotros queréis una formación. Digo, una cultura mejor religiosa, para no en su sentido de la doctrina, sino una cultura para que ese niño, cuando intentan comerle la olla, sí, el coco, comerle pues, el coco, efectivamente, pues digamos, estará inmune un poco porque ya sabe... Tengo una base, ¿no? Una base, los pilares, digamos. Claro. Eso hoy en día es muy difícil de conseguir porque, si te das cuenta, no tenemos aquí mezquitas, o sea, mezquitas en condiciones, muchas veces son locales, que no sabemos quién predica allí, ¿no? Claro. El imam, no tenemos garantía de su formación, ni sabemos cuál es su objetivo. O sea, eso, por eso me niego, por ejemplo, a mandar a mi hijo a un local de culto para recibir esa formación, porque yo no hay garantías. Claro. Por eso muchas veces llamo a que haya mezquitas en condiciones. Claro. Su hijo sale de su casa y tiene una iglesia y allí usted puede estar tranquilo porque sabe más o menos, conoce el cura, sabe que ha tenido una formación más o menos, pero yo no puedo decir eso. En un local, en fin, de aquella manera donde hay y además, un tipo predicando que no se sabe qué, ¿no? Estos niños son nuestros hijos, son españoles también. Es decir, que es injusto puede tener, digamos, una infraestructura religiosa, entre comillas, y unos servicios religiosos para unos y no para otros en condiciones. Entonces, creo que es una formación, ya veremos qué tipo de formación se les podemos dar a estos niños, si es una cultura general sobre todas estas religiones, y ya orientar cada uno donde quiera dirigir, digamos, profundizar su cultura religiosa,
pero tenemos que debatir el tema y tenemos que aprovechar también de la experiencia de los demás. Por eso los expertos llaman a que Marruecos sea digamos, el país de referencia, porque él tiene mucha experiencia en el tema de la gestión de la religión. Es importante. Y hoy en día, por ejemplo, Francia y Alemania ya están mandando imames que se están formando en una escuela de imames en Rabat, una escuela que da formación bilingüe, que es importante. Claro. Importante que el imam sepa también hablar castellano, por ejemplo, en España, y sepa cultura, y la cultura española. No podemos... Efectivamente. Adaptarse a la cultura del país donde estás. Efectivamente. Que es lo que se trata. Sí. Tú llevas en España, me dijiste, 24 años, sí, ¿no? media vida. ¿Recuerdas tus inicios cuando viniste a este país? Sí. ¿Y qué tal? Fueron en Granada, muy difícil. ¿Difícil? Sí. ¿Por qué? Medio económico escasos, muy escasos, tuve que trabajar, compaginar con me el refiero trabajo. digamos a la aceptación social de una persona que venía de otra cultura. La verdad que no tuve. Máxime Granada, en fin, estabas un poco... totalmente. Ningún problema. Y gracias a Dios, hasta hoy en día, una convivencia total. Mucha gente me dice, no, está bien integrado. Y digo, eso... Es que el término de integración no me gusta mucho. No, ¿por qué? No me gusta mucho porque mucha gente no la explica mal, la entiende mal, piensa que la integración es una asimilación, que para que yo esté integrado tengo que... Es como convertirse, de alguna forma, sí, ¿no? Sí, no. Como es antiguamente. decir, yo para mí la integración, lo decía incluso en la jornada, ser un ciudadano. Un ciudadano implica unos derechos y unos deberes. Entonces, cuando hay una balanza, un equilibrio entre los derechos y los deberes, tengo un buen ciudadano, es un buen ciudadano, tanto en España como fuera. Eso es lo que es la integración. Dime una cosa, Hassan. Este señor que aparece en la portada de este libro, se lo escribe Jean-Claude Martínez, se llama el autor de este. Mohamed VI, el rey estabilizador, titulado. ¿No? Dime, la figura de este señor, ¿qué papel juega en todo esto que estamos hablando? ¿Qué papel podría jugar si aún no lo ha hecho? El rey Mohamed VI lo llamamos en Marruecos el rey de los pobres, por lo tanto es una persona muy cercana al pueblo y que ha gestionado muchos temas de forma excelente, incluso la gestión de la religión, por ejemplo. Hoy en día, el Islam en África, por ejemplo, Marruecos es la referencia para toda África. Lo mismo que por ejemplo, hoy en día Marruecos podría ser una plataforma para el desarrollo económico y social de toda África. Marruecos ha jugado un papel estabilizador, pero no solamente en Marruecos, sino también en África. Entonces, para nosotros el rey es el príncipe de los creyentes, igual que el Papa para vosotros, por lo tanto es una referencia. Pero me refiero a la hora de la seguridad, del intercambio de seguridad entre dos países, que puede ser España y Marruecos. Yo creo que el papel que puede jugar la cooperación que hay entre España y Marruecos, según los expertos, ¿no? Hoy es máxima, es sublime. Es decir, que incluso hasta llegar a un punto de llevar operaciones conjuntamente. Eso es una cooperación muy, muy estrecha. Entonces, el tema de luchar contra el tráfico de droga, el tema de seguridad en general, de la inmigración ilegal, del terrorismo, yo creo que la cooperación es sublime, es magnífica. Ojalá que toda la cooperación en otros sectores sea igual, que sea así. Yo tengo la impresión, es una opinión personal, que, en fin, jornadas como esto que se está haciendo, me da la impresión, en fin, esta pedagogía, aquello de explicar el Islam, de salir a la calle, hablar, puede ser en un medio de comunicación, como estamos haciendo tú y yo, en fin, esto se debe hacer mucho más, incluso antes, para explicar un poco a la gente, porque hay cierta confusión en ciertos términos. Cuando se habla, por ejemplo, de musulmán es la religión musulmana, ¿no?
no es una nacionalidad, es una religión. A veces se confunde esto, ¿no? Y musulmanes no solamente hay en Marruecos, prácticamente en África, en Oriente, en fin. 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Hay conceptos quizás un poco equívocos con respecto a la población general, ¿no? Después de los atentados de Barcelona, me llegó un vídeo a través de las redes sociales de una señora que explicaba, de una forma muy sencilla, la diferencia entre árabe y musulmán. Árabe y musulmán. La diferencia entre marroquí y musulmán. El marroquí podría ser musulmán, no, tenemos muchos marroquíes que son judíos, por ejemplo. Marroquíes judíos. Claro. Puede ser marroquí y no árabe. Yo soy marroquí y soy bereber, del Rif. Entonces la gente no entiende, no mete todo en el mismo saco. A esto voy. Es el problema, es decir, y la gente muchas veces habla sin tener conocimiento. Es decir, no, hay que, lo básico, la educación, la formación es importante. Por eso estos encuentros son muy, muy importantes, claro. Muy importantes. A repetir, me da la impresión, no sé si hay algo, en fin, esto sí, seguramente que son... Tocando otros temas, pero en fin. Sí, nosotros siempre, en febrero, hemos organizado un encuentro, por ejemplo, sobre la participación en la escena política española de los marroquíes. Es decir, una de las preguntas, ¿por qué en Néjar, por ejemplo, no hay políticos, no hay concejales marroquíes, cuando la población de los marroquíes pues está alcanzando el 50% de la población? Es una de las preguntas que se hace. Entonces, claro, son aspectos, son cosas que son multidimensionales, hay muchos factores que afectan, lo mismo que, por ejemplo, en el tema de terrorismo, pues ahí está el aspecto religioso, está el aspecto de la formación de nuestros niños, el problema del abandono escolar que tenemos unas tasas muy elevadas. Es decir, la media nacional española ya en sí es muy elevada en comparación con la media europea, pues imagínate la media. Hay un dato, en fin, me decía incluso el Hassan que quizá algo más, 87.000 musulmanes en la provincia de Almería, con 119 nacionalidades. Sí, ¿no? Me decías incluso quizá un poco más elevada la cifra, ¿no? Sí, yo creo que la cifra podría ser fácilmente más elevada que... Seguimos hablando, mantemos el contacto, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Interesante Encantado. esto. Amenaza terrorista en Europa e islamofobia, el título de una jornada que se celebraba el pasado lunes y que hemos querido, bueno, pues retomar el asunto porque me parece muy interesante. Antes de salir exterior, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una pausa, Jorge, si eres tan amable, y os metemos un poquito una recomendación musical. Esto es lo que me dices, ¿no? De Chris. ¿Sí? Venga, pues... vamos a bailar un poco, le ponemos un poco de baile a la tarde, que íbamos dando tumbos, tocando todos los palos. Se está presentando en el patio de luces de Diputación la tercera edición de lo que viene a llamarse la Almería Swing Fest. Imagínense, ¿no? En fin, un poco de baile, de rock and roll que se celebra este fin de semana. Hay diferentes talleres, impartidos por profesores invitados y 3 fiestas con música en directo en 3 localizaciones diferentes, que es lo que nos van a contar. De nuevo contigo, Juan Domínguez, adelante. Sí, Joaquín, con un ambientazo aquí en el patio de luces de la Diputación Provincial de Almería nos encontramos y el hecho es que se va a presentar en unos instantes lo que es precisamente el tercer Almería Swing Fest. Nos lo van a explicar 2 chicas que lo hacen a las mil maravillas. Violeta, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como el que no quiere la cosa, ya alcanzamos la tercera edición, ¿no? La tercera edición, nada menos. Estamos muy ilusionados en volver a congregar a casi más de 300 personas en Almería para dar un empujón a lo que es el baile swing aquí en Almería. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Al swing y al cabo. Al swing y al cabo, en el que ponemos toda la carne en el asador para que todo salga bien. Estamos muy nerviosos de que llegue ya el día. Mónica, para las personas que no conozcan profundamente este certamen, tenemos lo primero decir que es viernes, sábado y domingo, este fin de semana, Sí. y que vais a aglutinar a cerca de 300 personas, ¿no? Así es, ya inscritas hay casi 300 personas, pero siempre de última hora viene un montón de gente para fiestas, incluso algunos talleres que siempre queda un poco de plaza suelta, así que es posible que rebasemos este año por fin las 300, sí. Almería capital, la protagonista en distintos escenarios, se une también el municipio de Huércal de Almería, ¿no? Sí, tenemos ahora paralelamente un festival de swing
en el que otras bandas participarán y bueno, darán un poquito más de difusión a este mundo del swing. Talleres por un tubo, ¿no? Cerca de 20 talleres los que se van a celebrar este fin de semana y además impartidos por profesores de cierto renombre, ¿no? Así es, vienen profesores a nivel nacional, procedentes de Madrid, Vitoria y de Lituania a nivel internacional. Y tampoco que no se me olvide cuando has comentado lo de Huércal, que contamos con los salones Avenumella para las fiestas de viernes y sábado, muy importante. Después de los talleres, todo el mundo pondrá... Hay tantas cosas que ya hay que recurrir a sitios fuera de Almería capital. Oye, Violeta, me comentaba antes una cosa, y creo que es importante destacar de cara a los espectadores que casi de esos 300 participantes, que nadie piense que todos son de Almería, porque creo que de Almería son unos 60 aproximadamente y el resto vienen del resto de la geografía española, pero otros de ámbito de europeo, incluso internacional, de otros países, ¿no? Sí, así es. Sobre todo la comunidad swing de Andalucía es la que más participa, pues estamos cerquita y pues hay muy buena conexión entre nosotros, pero viene gente de Madrid, de Galicia, de todas partes de España y de fuera de España, pues, por ejemplo de Reino Unido, incluso de Nueva Zelanda, son las personas que vienen de más lejos. ¿Hay alguna cosilla que sea novedosa en relación a los 2 años anteriores? Bueno, pues para todos aquellos que no se hayan iniciado al swing, en las fiestas de viernes y sábado, con su entrada de 10:30 a 11:30 habrá una hora de clase abierta, que son los testers. Viernes y sábado. Viernes y sábado, 10:30 a 11:30. Con 10 pavillos. 10 Con 10 pavillos, ¿no? ¿Con 10 pavillos de qué? 10 eurillos. No. De 10:30 a 11:30. Es la hora en la que se impartirán estas clases abiertas. Y puede acceder todo el mundo perfectamente. Sí, con su la entrada. pertinente. Sí, con su entrada pertinente. Oye, no sé, hoy sé que es difícil, pero os voy a pedir un pequeño favor. En todas aquellas entrevistas que hacemos donde está vinculado el tema del mundo de la música, solemos pedir que nos bailen alguna cosilla o nos canten en función. ¿Creéis que será posible o...? Claro que sí. ¿Sí? Estupendo. Mira, ya tenemos al diputado, tenemos al concejal allí, porque Joaquín se va a celebrar la rueda de prensa en cuestión de un instante de cara a los medios de comunicación. Tanto Violeta como Mónica han tenido el detalle de atendernos a nosotros prioritariamente. De corazón os deseamos que tengáis toda la suerte del mundo y que vaya muy bien. Muchas gracias, gente de Almería. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si es posible. Pablito, ¿es viable poner un poquito de música? Pues cuando quieras, 3, 2, 1, ¡ya! Bueno, esto es solamente un aperitivo, gracias, ha sido todo un detalle. La tercera edición de este Almería Swing Fest, baile de swing, organizado por la comunidad de bailarines de swing, de Almería al Swing al Cabo y la asociación Clasillas. Ahí estaba el amigo Pablo Mazocos sentado al piano el tío. Gracias a Violeta y a Mónica. Última pausa, a la vuelta hablamos de un proyecto educativo, la verdad que muy interesante, también presentado esta mañana en rueda de prensa. Se lo cuento enseguida. Hasta ahora mismo.